Profe, buenos días. Hola, Sofi, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, Mónica, buenos días. Buenos días. Buenos días. Por favor, vamos a activar las cámaras, son tan amables. Bueno, hoy quiero decirles que, buenos días, Yesid. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Hoy quiero decirles que ya está en la plataforma donde tienen que responder esas preguntas que les socialicé, les dije ayer. Hoy vamos a tener voy a mostrarles un video de lo que son los estados depresivos severos, de la manera como viven estas personas y de pronto que tienen que tomar decisiones inadecuadas como el suicidio. Algunas personas dicen de que el suicidio es una conducta muy valiente y que es la única salida. Otros dicen que lógicamente pues es algo que no se debe generar ni pensar. Entonces vamos a ver un documental con respecto a esto. Luego de ese documental hablaremos con respecto al mismo. Quiero decirles que pues lógicamente la plataforma nos va a retirar, el video dura más o menos como unos 50 minutos. Igual lo vamos a ver completo, pero ustedes saben que la plataforma nos retira en los 40 minutos siguientes. Entonces, pues vamos a ingresar nuevamente y vamos a continuar viendo el video. Posteriormente, pues hacemos el análisis, el debate, y quiero que ustedes participen, pues todos, que participemos todos con respecto a ese tema, que nos compete bastante con respecto a los procesos terapéuticos, en este caso, desde las alternativas que hemos visto hasta ahora. Entonces, vamos a comenzar a hacer esto. Quiero pedirle el favor, Andrea, ¿me haces un favor, Andrea? Señor, cuénteme.
Gracias. ¿Me puedes, por favor, hacer un resumen de lo que conversamos ayer? Si eres tan amable, Bueno, ¿puedo hacer ese resumen? sí, señor. Ayer vimos un poco del juego de proyecciones, que fue la exposición de la compañera. Trataba sobre cómo cuando nosotros nos proyectamos, lo que proyectamos en el otro de nosotros mismos, algo así. Ahí como por resumirlo. También vimos la exposición que tuvieron los compañeros de Janet y Jair sobre las leyes de la percepción, en donde vimos la ley de figura-fondo, también vimos, espérame que yo lo tengo aquí anotadito, la ley de pregnancia, la ley de proximidad y la de semejanza, y no me acuerdo qué otra, se me escapan algunas, pero bueno, vimos eso y hablamos un poco sobre el tema. Ok, gracias, Andrea. Evelyn, ¿quieres hacernos alguna breve descripción de algunas de esas leyes de la percepción? Evelyn, por favor. Bueno, pues en la ley de la proximidad, esa es donde los elementos están como a una distancia cercana, están a una distancia cercana, pero suelen ser percibidos como un grupo o como un mismo objeto. Sí. En la ley de la semejanza, bueno, las figuras parecidas, sean ya por su tamaño o forma o color, suelen agruparse y ser percibidas como en una sola unidad. Perdón. En la ley de la continuidad, pues la mente tiende como a seguir un patrón, aunque haya, si se nos sigue como un patrón, pensamos que los elementos que aparecen en planos como alejados se reconocen gracias a que aparecen definidos como en un primer plano. Ok, Evelyn. La ley de la simetría Gracias, se Evelyn. basa en que nuestro cerebro percibe las imágenes Evelyn, simétricas como iguales y a la distancia, como Evelyn. un solo elemento. Gracias, Evelyn. Y, Gracias, Evelyn. bueno, Mónica Jiménez, ¿quieres continuar, por favor, con las que quedan pendientes? Mónica, ¿si eres tan amable? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces seguiría la ley de cierre. La ley de cierre dice que son elementos que faltan para completar la imagen por el inconsciente. Sí. La ley de contraste es por un objeto que puede contrastar con otros, por su color, por su forma, por su tamaño. La dirección común, o también conocido como destino común, es construir un patrón en la misma dirección y que son percibidos como un objeto o una figura. La pregnancia es capaz de percibir formas incompletas y se utiliza más que todo en el marketing o publicidad. Y figura y fondo es separar el fondo de los demás elementos importantes que se basan en la premisa que no existe. Listo, Mónica, gracias. Entonces, ¿tienen alguna inquietud con respecto a estas leyes de la percepción, con respecto a las técnicas que vimos nosotros con el tema de la gestal? Por ahora no hay preguntas de esta. Bien, entonces voy a compartirles el video. Me dicen por favor si escuchan, si tenemos audio o no. Perdón.
Permítame un instante, por favor. Me dicen, por favor, si no están recibiendo. ¿Lo ven? ¿Me escuchan? Sí, señor. Siempre hemos pensado que mi madre hizo eso porque ella estaba en un pozo. Nunca hemos tenido un sentimiento de reproche, digamos. Clara y yo siempre hablamos del problema y siempre nos apoyamos mutuamente. Porque si no puedes sacar las cosas que piensas, yo lo pasaría fatal. En cada caso de suicidio hay hasta 6 o 7 personas que se consideran supervivientes de ese suicida, cuyas vidas se ven profundamente afectadas por el suicidio. Son familiares y amigos que les cambia la vida porque se ven inmersos en esa vorágine de sentimientos que genera el suicidio de un familiar o un amigo muy cercano. Haber vivido con una persona con depresión y haber sufrido un suicidio me ha marcado y a mi familia la ha marcado muchísimo. Yo podía estar normal, yo hablaba de cualquier tema bien, pero era sacar el tema de la muerte de mi padre y yo me quedaba mudo. Es como si fuera algo muy íntimo tuyo. Es como si fuera un secreto que no te hace falta que sepa nadie. No puedes imaginar qué complicada es planear matarte. Es absolutamente terrorífico. Y no hay palabras. Tengo escalofríos justo pensando en ello. persona muy dulce, muy dulce.
dulce y era una persona sobre todo muy trabajadora y muy constante, cosa que no he heredado. Era una persona con muchas vivencias, como ya decía, tenía una mochila a las espaldas muy grande, pero bueno, esto le hacía también un poco una gran desconocida. Para mí era una persona con muchas contradicciones. Básicamente empezó su vida estudiando y queriéndose formar, trabajando desde muy joven, y entonces derivó su vida laboral hacia una parte económico-comercial como muy estresante y muy de yuppie esa época, ¿no? Pero por otro lado tenía un tema como muy espiritual y muy interior, que quería muchísimo a sus hijos, por ejemplo, y así, ¿no? Pero que desgraciadamente, a causa de su enfermedad y tal, pues fue como perdiendo un poco el contacto con la realidad y con todo eso, ¿no? Entonces todo era como muy exagerado, tanto la parte laboral como la parte afectiva también, ¿no? Yo recuerdo que a los 12 años, como muy pronto, me empecé a dar cuenta que mi madre tenía un problema grave. No sé, a veces llegaba a casa y se ponía a llorar mi madre conmigo. Y yo lloraba con ella. Siempre la recuerdo en periodos depresivos, en periodos tristes de su vida, claro, casi prácticamente toda nuestra relación. Creo que un día cuando era más pequeña le dije, ay mamá, siempre estás triste. Para mí el alcoholismo fue el detonante, quizás para ella tapar toda esta parte depresiva, ¿no? Y cuando el alcoholismo ya empieza a formar parte, ¿no? A ser muy evidente, ¿no? Que ahí me asusto un poco, ahí sí que la cosa empieza de mal en peor, ¿no? Muy mal. O sea, al llegar a casa y que hace 2 días que no sale de la cama o cosas de este tipo. Mi tía me contó que mi madre tiene un problema y que la tenemos que ayudar todos. Pero a mí me costó mucho verlo eso, porque mi madre para mí era como todo. Mis sobrinos siempre tuvieron una actitud como de cuidadores, muy desde el principio, ¿eh? Vamos, yo ahora los veo a ellos y estoy admirada. O sea, Adrià estaba solo en casa y de repente su madre se desmayaba o le pasaba alguna cosa y el tío, con, no sé, con 6 años, pues abría la puerta, se iba a la vecina que sabía que era médico y le llamaba, ¿no? Y le decía, ves que mamá está en el suelo. Pero, o sea, él seguramente estaba angustiado porque yo intentaba llamar mucho y tal, pero te decía, no, todo controlado, he ido a la vecina, ha venido, resulta que mamá pues ha tenido un pequeño desmayo, pero está bien y controlada y tal, ¿no? Y tú estabas como, bueno, vale, pero a ver, es que, ¿y tú cómo estás? No, bien, yo ya he cenado, huevos, cada noche cenamos huevos, pero bien, he cenado y no pasa nada, ¿no? Y tal. No se puede decir que nadie goce de plena salud mental. Todos somos susceptibles de tener periodos de trastornos más o menos pues, graves. Pero el concepto de salud mental y la afección, el trastorno psíquico, está presente en casi todos los casos de suicidio. Recuerdo que con 12 años yo tenía ideación suicida ya, que estaba en mi escritorio, en donde vivíamos antes, tenía el escritorio y la ventana encima del escritorio, ¿vale? El escritorio a la altura de la ventana. Y estaba ya subida encima del escritorio y me vio mi vecina, la amiga de mi madre, y me vio y me dice, Elena, ¿qué haces? Entonces ya, no, estoy aquí cogiendo un libro. Pero yo ya estaba a punto de tirarme.
Yo cuando tenía 12 años, yo no me duchaba si no me duchaba mi madre. Y mi madre nunca tenía tiempo y me duchaba una vez a la semana. Y el pelo, pues, bueno, iba hecha una porquería al colegio. Entonces sí que recuerdo que me insultaban, me decían de todo. Y ahí me sentaba muy mal. Me sentaba muy mal y ahí es cuando yo empiezo a sentirme mal. A partir de los 16, sí que entonces habían unos enfados desproporcionados, unos arranques no de violencia, sino, bueno, violencia verbal, eso sí. Bueno, era insoportable el tema de los tacos, de enfadarse muy rabiosamente por pequeñas cosas. Entonces empezó a tener ella una angustia interna, pero tampoco se sabía expresar. Yo tampoco la sabía entender. O sea, hablábamos mucho. Esto sí que ha sido una suerte, que todo lo que le pasaba me lo contaba. Yo le decía a mi madre que sentía que estaba poseída, porque hacía cosas que yo no quería hacer, pero no podía evitar hacerlas. En septiembre del 2001, exacto, en septiembre del 2001, yo le pido ayuda a mi madre, vamos al médico y me dan cita para febrero del 2002. Y a principios de febrero yo hago mi primer intento de suicidio. Me tomo unas pastillas que se tomaba mi madre, bueno, mis padres se fueron el fin de semana y yo básicamente los eché, iros, no os preocupéis, para quedarme sola y tomarme las pastillas. Me lo comentó al día siguiente, que no se encontraba bien, que tal, claro, corriendo a San Juan de Dios. Allí ya no le pudieron hacer el lavado de estómago, entonces ya la internaron un par de días, pero error por no saber qué pasaba, claro, con los familiares, qué ha pasado, todos allí, un regalito, bombones, tal. Claro, esto es, ahora lo sé, perjudicial, porque es como darle un premio a un problema. Un adolescente puede intentar suicidarse porque está deprimido y la vida ya no tiene sentido y tiene la sensación de que está en ruina total y lo va a suspender todo y los amigos lo han dado de lado y no espera nada de la vida y tiene una gran desesperanza. O se puede intentar suicidar porque piensa que le persiguen o que le van a hacer daño o escucha una voz en la cabeza que le dice que tiene que matarse. O puede intentar suicidarse simplemente como un acto impulsivo, ¿no?, dentro de un trastorno de conducta más generalizado, que tiene una facilidad enorme para actuar y una de las formas que hace de actuar es quitarse la vida, ¿no? O puede no intentar suicidarse, pero sí hacerse daño, no calcularlo bien y conseguir el suicidio, ¿no? O sea, se puede llegar por múltiples vías. Al segundo intento, que se tiró al mar, pues claro, la policía a las 3 de la mañana, pues que habían sacado a mi hija del mar. Bueno, al hospital otra vez. Otro intento de suicidio cortándose las venas. Bueno, así 6 hasta el 7º, que se tiró al metro. Yo recuerdo el estar en la vía del metro, intentar levantarme y no poder levantarme. Me dio un golpe en la cabeza, aquí tengo un bultito, y bueno, un bultito, una hendidura. Entonces me operaron de la cabeza para quitarme ese hueso que se había hundido. El brazo lo tengo todo como si estuviera quemado, pero que en realidad es todo rasgado del metro. Y la paraplegia. Las motivaciones que tienen los suicidas son muy variadas. Sin embargo, hay un denominador común en todos ellos, y el denominador común es el sufrimiento y la desesperanza. Es muy simple, es como: sufro tantísimo en esta vida que prefiero morir que seguir viviendo como estoy viviendo. Y ahí ya no tienes capacidad para pensar en la gente que queda después. O si tienes capacidad, tienes una imagen totalmente distorsionada y piensas, digamos, que es lo mejor para esa gente y que esa gente lo va a entender, se va a recuperar y que les vas a hacer un favor. Luego tendrían que ver, digamos, a los familiares cómo quedan para que vieran que no es en absoluto así.
mi padre fue algo que nos dejó completamente, no sé, nos resultaba imposible asimilarlo. Era algo que se imponía, pero que era inconcebible para nosotros durante mucho tiempo. Fue algo que no podíamos asimilar, que no podíamos entender, que nos parecía que no podía haber sucedido, que no nos podía haber sucedido a nosotros. Antonio, mi marido, era un hombre bueno. Era tan bueno que apenas hablaba. En parte yo me parecía que lo conocía. Y me gustaba que fuese calladito y prudente, sí. Sí me gustaba su forma de ser, pero no sabía yo hasta qué grado de daño tenía. Era muy adelantado en su época en cuanto a permitirme, entre comillas, que me sacara el carnet, que estudiara, que me fuera con 7 hijos y el más pequeño con 4 meses me iba cada mañana a las 7 de la mañana para el hospital para hacer las prácticas. Como hablaba poco y hacíamos un viaje, por ejemplo, de aquí a Málaga y no hablaba nada, yo siempre pensaba, eso es que no me quiere, eso es que no me quiere. Yo me resentía también de ánimo. Pero nunca pensé que tuviera una enfermedad tan profunda. Una de las cuestiones que más angustiaban a mi padre a lo largo de toda su vida era la posibilidad de una ruina anticipada. Él anticipaba la posibilidad de una ruina económica que nunca se dio, pero que le angustiaba profundamente. Y decía una frase, esto no puede ser, esto no puede ser. Decía, ¿cómo no va a poder ser? Si hemos pasado ya, por ejemplo, 30 años ya diciendo tú que no puede ser y hemos podido, porque el no puede ser era el gasto, llevar la casa para adelante y lo que suponía el coste de la vida. Un sábado por la mañana sentí un golpe, digo, es que está lavando el coche. Pensé que era la puerta del coche. Y al ratillo sentí otro golpe. Y digo, esto me confirma que está lavando el coche, limpiándolo. Nunca sospeché ni pensé que fuese un tiro. Eran tiros. Muchas veces una complicación más del trastorno mental. Y la mayor parte de los trastornos mentales, sabemos que el 70% más de los trastornos mentales aparecen en la infancia y adolescencia. Es rarísimo el ver una depresión que realmente no haya tenido alguna sintomatología depresiva en la infancia. Es muy raro ver un niño seguro de sí mismo, con un buen vínculo fuerte, que no tiene ansiedad de separación, que va a la guardería y se queda tranquilo, que se adapta bien a los cambios, que de repente hace un trastorno de angustia, un trastorno de ansiedad. Cuando eres pequeña no sabes lo que falta. Es solo cuando eres mayor que piensas, bueno, soy así por estos motivos. Pero entonces yo pensaba que la vida era bastante perfecta. Infancia bastante privilegiada, pero un poco triste.
Mis padres eran muchísimo mayor que yo, mis hermanos mayor también, entonces estaba súper sola. Mis padres no mostraban mucha afección, estaban bastante fríos ambos. Y me mandaron siempre fuera a jugar en el jardín o tenía un caballo y siempre estaba fuera montando. Nunca mostraba mis emociones. Tenía como miedo a todo el mundo, tenía miedo de la vida. Y luego fui al colegio internada y ahí estaba bastante feliz, pero esto es porque no estaba en casa. Y estaba la única niña que no estaba deseando las vacaciones. Tenía lo que quería y necesitaba. Pero, por ejemplo, mi madre nunca me daba un beso, creo. No me acuerdo mi madre dándome un abrazo, un beso, nunca. La verdadera prevención es la que se hace en las primeras etapas de la vida, ¿no? Y en las que se generan niños con vínculos fuertes, niños seguros de sí mismos, niños que saben que pueden modificar el entorno. No hay mejor forma de generar desesperanza que yo no sea capaz de controlar, que da igual lo motivado que esté, la cantidad de trabajo que le ponga, las ganas que le ponga, lo bueno que yo sea, que de forma independiente voy a recibir palos o premios desde el exterior. Eso va a generar una persona absolutamente insegura, que en un momento de debilidad o en un momento de crisis va a hacer crack y va a ver el suicidio como única forma de salida. Por suicidio, yo tenía 13 años, era un niño, y ese día yo llegué del instituto a la hora de comer, como siempre, y yo vi a mi padre dentro de casa, el cual hacía 10 años que no pisaba. Y me pregunté qué hacía allí, me quedé en shock, y me dijo que había tenido un accidente mi madre. La muerte por suicidio es una situación muy rara y sobre todo muy violenta. Yo creo que es la dificultad de esta muerte, ¿no? Recuerda un poco el accidente de tráfico, ¿no? Tú no te esperas, puedes tener intuiciones, pero no te esperas que un día alguien llame a tu puerta y diga: ¿conoce a esta señora? Me ha sucedido esto. Es súper violenta. Y también hay un tema complicado igual y un poco raro, puede parecer raro igual, ¿no? Que es un poco de paz interior cuando eso ocurre. O sea, del final de algo que tenía que acabar, ¿no? Y que si era consciente, inconscientemente, dopada o no dopada, ha tomado esa decisión del suicidio, pues es esa y ya está, y la aceptamos. Claro, fue una situación muy heavy, pero de alguna manera me quedé tranquila por ella. Es que es una sensación muy extraña y de hecho tenía muchísima culpabilidad por este sentimiento. O sea, yo hablaba con todo el mundo y era como: ay, pobre, ay, pobre, ay, pobre, ¿no? En plan, qué joven y su madre, y ha pasado esto. Pero ellos no comprendían el sufrimiento que mi madre había tenido durante 20 años. Es que la gente no es consciente y no lo sabes hasta que hablas con la persona y la persona te dice: es que no me puedo levantar de la cama, es que lo he intentado, es que te escribe cartas y te lo expresa de 1000 maneras, ¿no? Y tú hablas con ella, ¿no? Y es como: pero si estás bien, no tienes trabajo, nos tienes a nosotros somos personas sin ningún problema, ¿no? Y es como, no es algo físico, es una enfermedad física. Por lo tanto, cuando sucedió esto, yo lo comprendí.
fácil caer en una depresión. Hay muchísimas cosas que te pueden hacer caer en una depresión. Pero yo lo veo con una enfermedad grave y durísima. La peor. Yo creo que es la peor enfermedad que existe. Recuerdo cuando me llamó por teléfono mi tía para decirnos a mí y a mi hermano que nuestro padre había muerto. Aquel momento dijo, ha habido un accidente. Mi hermana intervino en el teléfono y dijo, no, no ha sido un accidente. Mi expresión de desesperación era ¡Dios! Muy fuerte. Y lo repetí varias veces. Y ya mi cuñada que vivía en esa finca de al lado lo escuchó, los primos también lo escucharon. Los gritos eran desgarradores. Una tragedia, ¿no? De repente, bueno, escuchas gritar a tu madre, a tu hermana y te preguntas ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y bueno, me levanté y yo pensaba que era un sueño, era un mal sueño que no terminó nunca. Al final te das cuenta que va pasando el día, que aquello es real y que te ha cambiado la vida. De repente todo lo que parecía estructurado en tu vida, pues eso, de niño adolescente de 14 años, se trastoca por completo. Y fue complicado. De los 7 hermanos, los 2 más afectados por la muerte de mi padre fueron los más pequeños. José Luis, Isabel, eran los que vivían en la casa todavía. Los mayores ya éramos independientes, trabajábamos, pero ellos 2 eran muy jóvenes todavía. Y mi hermano pequeño, José Luis, se quedó fuera de la realidad. Durante mucho tiempo también tuvimos la sensación de que el mundo no iba con él, estaba en las nubes. Dejó de estudiar, era completamente ajeno al dolor que expresaba mi madre casi a diario. Él miraba hacia arriba y decía, ¿qué está pasando aquí? Estaba congelado, estaba ausente. Yo no quería asimilar esta realidad tan dura, era un mecanismo de abstracción para defenderme de una realidad demasiado dura para un niño tan joven, ¿no? Recuerdo algo que después me dijo José Luis, que... ¿Estamos pendientes del video? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Ok, Sí, profe. lo paré porque nos queda menos de 1 minuto para que nos retire la plataforma, entonces nos vamos a conectar nuevamente en la plataforma, muchachos, y continuamos, ¿no? Fíjense que es un video bastante interesante que nos arroja unos datos importantes con respecto a los estados emocionales y todo el componente cognitivo que tiene la gente para que tome esa decisión, o por lo menos que lo intente. Entonces, vamos a continuar ahorita